Hola, muy buenas noches. Aquí estamos una semana más en Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 para abordar o tratar temas que a ustedes les puedan resultar de interés. Esta semana queremos hablar de un asunto que todas las encuestas, que todos los estudios dicen que preocupa mucho a la población canaria. Queremos hablar de sanidad, de cómo está la sanidad en Canarias. Y para eso tenemos esta noche a tres invitados aquí que evidentemente nos van a explicar cada uno desde su punto de vista cómo ven ellos la sanidad canaria y cuáles son los problemas que como ciudadanos creemos aquí, por lo menos, que sufrimos todos. Paso a presentarles a continuación a nuestros invitados esta noche. Tenemos al señor Levi Cabrera, portavoz del Sindicato Médico Canario. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches. A su lado, Katy Darias, representante de la Federación de Salud Intersindical Canaria. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y también Ramona Mendoza, portavoz del Sindicato de Enfermería. Les reitero las gracias a los tres por estar aquí y si les parece vamos a entrar en materia. Decía el presidente del Gobierno, Adán Martín, en su discurso de investidura que nos iban a hacer, en los últimos 4 años iban a ser mucho más felices para todos los ciudadanos y además dijo una cosa muy interesante y que tiene que ver con la mesa y con el debate que planteamos hoy aquí. Dijo que este iba a ser la legislatura de la sanidad, así estaba expresado en aquel discurso de hace 4 años. A estas alturas les pediría una aproximación a los tres, un diagnóstico de cómo cada uno de ustedes considera que está ahora mismo la sanidad canaria pasado este tiempo. Si le parece, señor Cabrera, empezamos por usted. Pues desde que empezó la legislatura y con la promesa que se había hecho desde este gobierno, la verdad es que no se ha avanzado demasiado en lo que respecta a la mejora de las condiciones en las que están nuestros profesionales dentro del sistema sanitario, del Servicio Canario de Salud en este caso. Sí es verdad que se ha mejorado un poquito en algunos aspectos, pero en general en lo que es conseguir que el sistema y los profesionales estén contentos y motivados, implicados con el trabajo que se desarrolla diariamente, no se ha logrado de manera satisfactoria. Digamos que ahí todavía quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Quedan muchas cosas por hacer. Katy, ¿qué diagnóstico harías tú en este caso sobre el estado de la sanidad canaria en la actualidad? Bien, pues el diagnóstico lo podíamos definir como que tenemos la peor sanidad de todo el Estado español. Eso está refrendado con algunos datos que luego iremos desgranando, con datos supongo. y cifras. Además de eso, la situación de la sanidad en Canarias, del colapso de los servicios de urgencia, de la falta de camas, de la lista de espera, puede hacer que en algunos momentos podamos definir la situación de la sanidad en Canarias como de auténtica emergencia social. Es cierto que al principio de la legislatura todo fueron promesas de inversiones, de vómitos de euros para controlar, para mejorar la situación. Y no solo para los trabajadores, sino para los ciudadanos el tema no ha mejorado, sino que ha empeorado. La sociedad canaria es hoy una sociedad más enferma que hace 4 años, con peor apoyo para la prevención de la enfermedad, con menos acceso a los programas de promoción de la salud y más afectada, muy por encima de la media del Estado español, de complicaciones en aquellas patologías que si hubiesen tenido un correcto control, pues dichas complicaciones no hubiesen aparecido. Esta nueva legislatura que empieza a arrancar ahora, arranca, valga la redundancia, de la misma forma, prometiendo vómitos de euros a puertas de la campaña. Grandes inversiones siempre, ¿no? Exacto, grandes inversiones para solucionar un problema que parece ser que para Coalición Canaria es nuevo y que ahora vienen a solucionarlo, pero que se ha venido generando en los últimos 15 años precisamente en el gobierno de esta organización política. Y Ramona Mendoza, aparte de preguntarte por el diagnóstico que evidentemente también tú puedes hacernos sobre la situación o cómo ves la sanidad canaria, te quería añadir, también los ciudadanos perciben, digamos, que la situación no es precisamente la mejor de las posibles, ¿no? Exactamente, yo creo que, perdón por la voz, por un lado los usuarios como tales están viendo el colapso del sistema
de los servicios de urgencia, de las listas de espera quirúrgica, etcétera, de la demanda de especialistas. Y los profesionales sufrimos la presión asistencial, dado el aumento poblacional, la demanda de todos los servicios y la falta de plantilla. Con respecto a enfermería, podemos decir que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, recomienda un enfermero cada 140 habitantes y en Canarias estamos un enfermero cada 446 habitantes. Entonces, ahí están las cifras. Si hablamos de camas hospitalarias, podríamos, por ejemplo, poner la cifra. En Navarra existe un enfermero, cada cama existen 102 enfermeros, cada cama hospitalaria, y en Canarias estamos en 63 enfermeros por cama hospitalaria. O sea, todo esto significa que los profesionales sanitarios están sufriendo la presión y encima con muy bajas plantillas, con una sobrecarga laboral tremenda. Todo esto también va en los enfermeros especialistas como son las matronas, y además en atención primaria, pues en principio cuando se empezó con el servicio de atención primaria era un WAF, que es un médico y un enfermero por bloque de pacientes, por grupo, y ahora mismo se está llegando a 2 médicos, un enfermero. O sea, la labor asistencial, que es parte del programa en atención primaria de los enfermeros, se está olvidando por parte del Servicio Canario. Ahora hablaremos de la estructura de las plantillas, también de algunas carencias que tienen que ver con profesionales que tienen que estar, digamos, a nuestro servicio y cuyas plazas están, digamos, sin ocupar. Pero quería plantearles una pregunta también en el arranque de este debate, preguntarles por su opinión si el problema que hay en la sanidad canaria es un problema de falta de recursos o de incapacidad de gestión, porque esto es un debate que a la hora de preparar, digamos, un poquito los cuestionarios sobre lo que queríamos hablar aquí esta noche, es una duda que a mí me queda. No sé si el problema está en que no se sabe gestionar o que los recursos son insuficientes. Pienso que va por los dos aspectos. Unión de ambos factores. Venimos arrastrando desde las transferencias sanitarias, porque en muchos aspectos, cuando éramos Insalud, estábamos muchísimo mejor que ahora. En muchos aspectos. Es verdad que teniendo transferencias y teniendo capacidad de gestión, siempre está más fortalecido para poder desarrollar la sanidad adaptada a la población y a la situación sociodemográfica y económica de la comunidad. Pero desde esa época se hizo una mala transferencia porque los recursos presupuestarios que se destinaron estaban por debajo de los necesarios, y con el paso del tiempo no se ha gestionado adecuadamente, y esto pues, se ha visto empeorado brutalmente en los 5 o 6 últimos años con el crecimiento poblacional tan abismal que hemos tenido, que nos ha dejado muy por detrás en adaptar los recursos humanos que dedicamos a dar las prestaciones sanitarias a las necesidades que requiere el aumento poblacional que hemos tenido. Es verdad que se ha invertido algo más en cemento que en recursos humanos, y las pocas infraestructuras que se han mejorado, pues ahí están, pero se ha quedado muy por detrás el tema de adaptar los profesionales a realmente las demandas que tenemos ahora mismo en la sociedad. Sobre todo en el caso de los médicos tenemos un problema muy gordo, que si acaso ya... Sí, irá saliendo seguramente a lo largo de la noche. Katy Darias, ¿problema de gestión, problema de recursos, las dos cosas? Coincido con el compañero en que hay una mezcla de los dos factores. Por un lado, pues es cierto que el Estado español debería aumentar la financiación en materia de sanidad para las comunidades autónomas. Es cierto cuando desde la Consejería dicen que trabajan con censos del año 90 y tantos, pero por otro lado se da un gravísimo problema de gestión. La gestión en la sanidad pública no es una gestión profesionalizada, sino que se coloca como gestores del sistema a personas por afinidades políticas. Sí, o sea, al final gestionan políticos y no profesionales. Y no profesionales. Bien, por otro lado, en cuanto a la falta de recursos, esos recursos económicos que se destinan a la sanidad, como bien se ha apuntado aquí, se destinan más a grandes infraestructuras que a recursos humanos para dotar a esas infraestructuras. En Canarias, así con unas cifras muy poco pulidas, harían falta
el doble de enfermeros y el doble de especialistas y de médicos y en general el doble de profesionales sanitarios de los que hay para acercarnos a la media de los países europeos. Y por otro lado, en Canarias existe un segundo problema. Ese problema de la presión poblacional, cuando hablamos de cifras de profesionales por cada 100.000 habitantes, estamos hablando por cada 100.000 habitantes de población activa, de población, digamos, de hecho. Y debemos tener en cuenta que en Canarias existe una peculiaridad, que es el tema turístico y el tema de la inmigración. Son cosas que añaden, digamos, presión al sistema sanitario. Lo cual añade al menos otros 100.000 habitantes más por ese ya reducido a la mitad número de profesionales que está soportando el sistema y ante lo cual la única salida es que los profesionales se dejen la piel. Este sistema sanitario en Canarias funciona porque los profesionales se dejan la piel. No funciona ni porque gestionen bien ni porque haya recursos. Ramona Mendoza, ¿qué opinión tienes al respecto? Bien, yo coincido con mis compañeros, es que... Estamos de acuerdo todos esta noche. Estamos todos de acuerdo, por algo será, pero como ejemplo sirva que desde la Ley General de Sanidad, que dice que cada 250.000 habitantes debe haber un área de salud, excepto en las Islas Canarias, interpretamos en el sentido de dar un área de salud a las islas menores con menos población. En la isla de Tenerife, por ejemplo, existe solo un área de salud que es manifiestamente mal controlada y muy difícil de gestionar con toda la población y toda la asistencia que se da, porque tiene cerca de 1 millón de habitantes, cuando debería haber como mínimo 3 áreas de salud, una en el centro, otra en el norte y otra en el sur. Sí, también hablaremos de los hospitales del norte y del sur. No, pero aparte de los deberían haber 3 hospitales grandes, aparte de los del norte y los del sur, claro. Que es más. Debería haber otro hospital como el de la Candelaria o el Hospital Universitario de Canarias. Es que estamos hablando de hospitales de referencia de tercer nivel para temas concretos y graves, con graves patologías, y desde luego aproximar al ciudadano a esos pequeños problemas cotidianos y que no tenga que desplazarse a la capital, o sea, al Hospital Universitario o al Hospital de la Candelaria. Entonces, eso lleva 20 años de retraso. Eso lleva además que por parte de los políticos no ha existido una previsión de futuro de cara a los sociosanitarios, a planificar esa serie de hospitales de primer nivel que ahora mismo colapsan los pasillos de nuestros hospitales y hacen que esta gente esté colapsada ahí, ya que podemos hablar largo y tendido, de que se deriva pues, para las privadas mucha intervención quirúrgica programada, ¿no?, para bajar la lista de espera. Decía Levi Cabrera que también hay un problema de inversión en cemento. Inversión en cemento y no en especialistas. Quizás esa también sea otra de los titulares que podríamos apuntar respecto a cómo está la sanidad. Nuestra consejería y en varias ocasiones han salido tanto el presidente del gobierno como la consejera de Sanidad manifestando la gran preocupación que tienen por la falta de especialistas médicos en el Servicio Canario de Salud. Y claro, es que eso lo han ido trabajando a pulso desde hace muchos años. En primer lugar, tenemos un problema serio en lo que es la atención primaria, porque ahora, desde el año 1995, porque sepan los oyentes, pues la normativa española exige que un médico para trabajar en el Servicio Canario de Salud, en lo que es atención primaria, sea especialista en medicina familiar y comunitaria. Es decir, todos los médicos que trabajan en el Servicio Canario de Salud son especialistas. Los especialistas que trabajan en atención primaria y los especialistas que trabajan en atención hospitalaria. Entonces, para formar a ese profesional que trabaja en atención primaria, pues una persona pues, tiene que estudiar sus 6 años de licenciatura en medicina, tiene que aprobar el examen MIR de médico interno residente que se hace a nivel del Estado y, en este caso, para trabajar en atención primaria, pues elegir hacer la especialidad de medicina familiar y comunitaria, estar 4 años haciendo esa especialidad, llevamos 6, 1 de preparación en MIR, que suelen ser 3. Y 4 más. Más 4 más, unos 12 años, con lo cual, desde que una persona entra a la facultad hasta que lo podemos tener en un centro trabajando, pueden pasar de 12 a 15 años. Entonces eso es poco hay que operativo planificar. Desde el punto de vista de la atención a los usuarios, ¿no? No, iba desde el punto de vista de que para tú calcular los profesionales que te van a hacer falta, tienes que hacer planificación a medio y largo plazo. Porque ahora el problema que se plantea es que maticemos ahora, que el gobierno dice que no hay especialistas.
que no hay especialistas que Sí, quieran aparte trabajar, no hay médicos de familia, no hay médicos de familia para conseguir, por ejemplo, las sustituciones de las vacaciones, de los días de permiso, de los médicos que estén con problemas de enfermedad, que tengan incapacidad temporal. Entonces, pues se ha dado otro fenómeno que hemos tenido también, igual que nos han venido inmigrantes, población, pues también han venido profesionales médicos de países comunitarios y sobre todo de países extracomunitarios. Nos han venido muchísimos también, que en este aspecto pues tiene su lectura positiva, porque gracias a estos médicos que han venido de otros países han suplido los puestos, o digamos el espacio que han dejado los especialistas nuestros que se han ido fuera. ¿Y por qué se han ido nuestros especialistas fuera? Porque no solo fuera de España, sino fuera de la Comunidad Canaria, Comunidad de Madrid, Comunidad de Cataluña, Comunidad de Valencia, Comunidad de Andalucía, pues se ofrecen mejores condiciones laborales. Los médicos tienen no solo que les paguen más, que también les pagan más, sino sobre todo que trabajan mejor. Tienen mejores condiciones laborales, menor presión asistencial, y no digo pues ya fuera de España, pues es que hay unos 5.000 médicos en los últimos 6 años, se estima que se han ido entre 4.000 y 5.000 médicos fuera de España, que los ha formado el Estado español, se ha gastado el dinero nuestro gobierno, porque un alumno que entra a la facultad, estudia su carrera, es un dinero que nos cuesta todo. Pues se han formado y luego, dada la oferta laboral que hay fuera de aquí, pues ya comento, entre 4.000 y 5.000 se han ido fuera. Y nos han venido médicos que están en sus países en peores condiciones que la nuestra. Entonces mejoran al venir a España. Se ha dado un flujo en ese sentido. Camino de ida de algunos y con el matiz de que nuestros especialistas están muy valorados a nivel europeo y a nivel de todos los países, pero sobre todo de Europa, que son los que nos los han robado, entre comillas. ¿Por qué? Porque Portugal, por ejemplo, no se ha gastado el dinero en formar más médicos, sino lo que está haciendo es ofertar mejores condiciones laborales. No solo pagar mejor, sino dar mejores condiciones y adaptar un poco. Portugal y creo que Inglaterra también. Inglaterra, sobre todo Portugal, Inglaterra, Suecia, Francia menos y Alemania. Son países que han captado médicos españoles. Inglaterra se ha llevado un montón. De hecho, ya han dicho que no necesitan más porque ya tienen los que ellos... Sí, han hecho un comunicado hace 2 o 3 meses diciendo que ya no van a venir a buscar más, porque venían unas comisiones de Inglaterra y concertaban entrevistas a través de los colegios de médicos para que la gente fuera a informarse y luego, según las entrevistas, se los llevaba. Katy Darias, estamos hablando, por ejemplo, del caso de los médicos, pero supongo que el invertir mucho en cemento y poco digamos, en el personal tiene este tipo de efectos, ¿no? Que la gente, primero, que no se cubren las plazas que se deberían, y segundo, que mucha gente busca soluciones, supongo, que por las condiciones laborales que se ofertan, que no se busca la vida afuera, ¿no? Diríamos. Bien, coincidimos en que se está dando una auténtica fuga de profesionales, sobre todo de aquellos de mayor valía y compromiso con el sistema público, porque las condiciones laborales se vuelven insostenibles. Por otro lado, esas inversiones en cemento, yo voy a poner un ejemplo que a lo mejor es bastante gráfico. En el Consorcio Sanitario de Tenerife hay una lista de espera quirúrgica muy importante por falta de cama. Bien. En vez de corregir esa deficiencia... Si te parece, cuando hablamos de lista quirúrgica estamos hablando de pacientes que están esperando por una operación. Por una intervención. Hay una gran lista de espera porque no hay camas para ingresar a esos pacientes. En vez de invertir en resolver ese problema, se agrava el problema, se multiplica exponencialmente porque lo que construyen es un gran edificio de actividades ambulatorias, un gran edificio de consultas que va a agilizar, va a reducir la lista de espera para consultas especializadas, pero que va a suponer un embudo aún mucho mayor, porque luego esos pacientes no pueden ser drenados hacia la resolución de su proceso si es quirúrgico, con lo cual van a engrosar aún más la lista de espera quirúrgica. Diríamos, por aclarar a los televidentes, que hay 2 listas de espera, una para la consulta y otra para, digamos, en este caso, resolver esa por vía quirúrgica. Correcto. ¿No? Es el problema que tenga el ciudadano. Sí. Un poco, si no resuelves el tapón que tienes en la parte final de la tubería y metes otro tapón a mitad de la tubería, pues... Se complica. Se crea un embudo, se crea un embudo, y esa es la consecuencia de invertir en infraestructuras sin tener previsto la solución real de los problemas. Si el problema es la falta de cama, lo lógico es que se creen infraestructuras destinadas a albergar camas hospitalarias. No, que se subsane algo que está un poco mejor
como es el tema de las actividades de las consultas ambulatorias, lo cual redunda en agravar aún más el tema de la lista de espera para los pacientes que están esperando una intervención. Ramona Mendoza, ¿coincides con el planteamiento o tienes algo más que añadir desde el punto de vista del Sindicato de Enfermería? Desde el punto de vista de nuestra valoración con respecto a los profesionales de enfermería, 1 de cada 4 en Canarias tiene más de 50 años. Eso significa pues, un envejecimiento de los profesionales. Y con muy poca sustitución, porque al igual que los médicos, pues muchos profesionales españoles han ido al extranjero. Al extranjero porque en España pues, no han tenido muchas oportunidades laborales y las condiciones son bastante precarias. O sea, las condiciones laborales, yo creo que ha faltado un proyecto de cuidar a nuestros profesionales. Las plantillas es uno de los problemas más graves que tenemos, las condiciones en que se está trabajando con aumento de la edad, como envejecimiento de los trabajadores, trabajo a turno, malas condiciones de salud laboral. Por parte del Servicio Canario, pues la ley de prevención de riesgos desde el año 94 en vigor está iniciándose ahora la puesta en marcha. O sea, sinceramente todavía los profesionales tenemos muchos problemas, parecen básicos, por ejemplo, hasta la falta de un uniforme o el lavado de un uniforme. Sí, que a veces eso tenían que llevar a casa. No siguen teniendo que llevarse a la casa pese al compromiso. O sea, un enfermero que termina su jornada laboral o cualquier especialista a lo mejor se tiene que llevar su ropa de trabajo a lavarla a casa con todo lo que ello implica, porque al fin y al cabo está tratando con y además un incumplimiento pacientes, ¿no? de la ley, porque la ley prohíbe el llevar por los riesgos de contaminación biológica, sacar los uniformes de un hospital. Entonces, ahí estamos esperando que se pongan soluciones, pero parece que son a medio o a largo plazo, porque los profesionales estamos desesperando y además con una falta de plantillas tremenda e intentando pues, que no se note en la calidad y el servicio que se presta al usuario. Ahora mismo, y esta pregunta va dirigida a los tres, ¿qué especialistas se están notando ya que faltan en el servicio sanitario de Canarias? Bueno, ahora mismo se estima que hay un déficit bastante alarmante de médicos de familia, sobre todo la especialidad de medicina enfermería comunitaria, pero matizo otra vez, especialistas hay. Lo que pasa es que en las condiciones en las que la empresa, en este caso el Servicio Canario de Salud, los contrata, no quieren trabajar para la empresa pública. Hay que tener claro ese concepto, porque claro, no, es que faltan, se dice por la... a nivel nacional, sobre todo en Canarias, ahora mismo no es tan deficitario en ese aspecto. Pero sí, las 5 especialidades más deficitarias que se prevén en un futuro a corto plazo, pues está medicina de familia, psiquiatría, anestesia, pediatría y me faltaba una, cardiología, también parece que va a empezar a faltar especialistas. Pero ahora mismo en Canarias no hay ese déficit tan manifiesto que sí se puede evidenciar, sobre todo en medicina de familia. Pero ¿qué especialistas tenemos? Porque, por ejemplo, en medicina de familia, las promociones que han ido saliendo desde el año 98-99 hasta ahora, que se forman en Canarias, en la provincia de Tenerife se forman 16 especialistas. Por eso matizaba antes lo de que todos son especialistas, porque no tenemos todas las personas que terminan de estudiar en la facultad, sino todas las que terminan de hacer la especialidad por el MIR, que son 16 en la Candelaria, 11 en el Hospital Universitario de Canarias, en las unidades docentes de medicina familiar comunitaria, 5 en La Palma. Esos son los médicos de familias que nos salen todos los años, no los 105 licenciados de la facultad. Los 105 licenciados tienen que estudiar para pasar la prueba del MIR y hacer la especialidad, con lo cual la política que hemos sugerido estos años a la consejería es que no se puede escapar ninguno de estos médicos de familia que se van formando, no se deberían escapar, dándoles una oferta laboral más o menos atractiva cuando terminen, para que no siempre se vaya a ir, o sea, algunos irán porque tampoco se controla que todos sean de aquí. A lo mejor un murciano ha cogido a hacer la especialidad de aquí, cuando termine quiere volver, pero igual puede pasar que de aquí se ha tenido que ir fuera y vuelve. El tema es dar una buena oferta laboral. ¿Qué ha pasado todos estos 4 o 5 últimos años? Que se han hecho contratos precarios. Se ha abusado muchísimo en hacer contratos por horas, donde el médico mensualmente cobraba entre 700 y 800 euros, trabajando por 4, 5, 3 horas. Entonces, muchos de estos especialistas se han ido fuera del sistema público, se han estabilizado en la medicina privada,
se han estabilizado trabajando en mutuas de accidentes laborales, se han estabilizado haciendo guardias en hospitales privados o se han ido fuera de Canarias. Entonces se han perdido muchísimos médicos en este aspecto. En ese camino, digamos, ¿no? ¿Qué sí podía haber hecho la Consejería de Sanidad y que no es excusa no tener el dinero para estabilizar a los profesionales? Porque yo podría decir, hombre, pues tendrás que competir como hacen las empresas privadas. Si el profesional se va a otro lado porque le dan mejor retribución, le pagan mejor, pues tú tendrás que competir y pagar al menos igual que fuera. Pero bueno, yo siempre hemos defendido una medida que se iba encauzada a fidelizar a los profesionales al Servicio Canario de Salud y que sí está en manos de ellos, que es hacer que la vía de entrada a ese sistema sea ágil, flexible y anual, es decir, hacer oposiciones todos los años. No lo han hecho. Han pasado años y años y años y no se ha conseguido. Igual que en educación, que se hacen oposiciones todos los años, si en sanidad se hicieran oposiciones todos los años, se abrían esas plazas. Los que van terminando, claro, si yo tengo la expectativa de conseguir una plaza fija en el sistema, aunque me paguen más fuera, posiblemente prefiera quedarme fijo. Exacto, posiblemente, y ¿qué ha conseguido el servicio? Fidelizarme. Porque aunque me pague menos, yo ya me costará muchísimo irme teniendo una plaza fija en el Servicio Canario de Salud. Bien, pues aquí lo tenemos que dejar de momento porque ya ha pasado nuestra primera media hora y hemos hablado todavía de poquitos temas. Esperamos verles al otro lado de la pantalla después de la publicidad, donde seguiremos hablando del estado de la sanidad canaria. Buenas noches, pues aquí seguimos en Punto de Encuentro hablando de sanidad, de la sanidad canaria y de su estado, con representantes de sindicatos que representan a los profesionales que trabajan en nuestro sistema sanitario y que nos atienden diariamente. Quería preguntarle a Katy Darias, que es una de nuestras invitadas, como representante de la Federación de Salud Intersindical Canaria, cuando hablamos de listas de esperas, que es un asunto al que cada vez que hablamos con cualquier ciudadano recurrimos constantemente a repetir el problema de las listas de esperas, ¿podemos explicarles que no hay solamente una lista de espera y cómo una lista de espera condiciona a la otra para que la gente entienda cómo está estructurado el actual sistema? Bien, hay una serie de listas de espera oficiales y otra serie de listas de espera oficiosas. Vamos a empezar pues, por el recorrido normal que tendría que hacer un ciudadano que quiere acceder a la atención sanitaria. Solicita cita para su médico de cabecera ante cualquier problema de salud. Que ahí hay una pequeña espera, ¿no? La primera pequeña espera, que no es tan pequeña y que es motivo de que uno de los motivos por los cuales los servicios de urgencias de los hospitales de tercer nivel aparecen colapsados. Pueden dar cita para dentro de 10 días para una consulta en el médico de cabecera. Si alguien quiere comprobarlo, pues que levante el teléfono y haga la prueba. Dependiendo de la gravedad del síntoma que presente el ciudadano o la persona afectada, pues acortar el camino acudiendo a los servicios de urgencia. Vamos a suponer que nuestro ciudadano acude al médico de cabecera y ahí pues su proceso requiere la intervención de algún especialista. La media de espera para ser visto por algún especialista, sí, la consulta del especialista. La consulta del especialista le puede tardar pues una media de 3 meses. Claro, ese especialista tendrá que pedir pruebas diagnósticas para confirmar... Depende de la especialidad. Exacto, dependiendo de la especialidad. De 2 años. Sí, estamos poniendo... Para las pruebas diagnósticas estamos hablando. No, para el especialista. Dependiendo del especialista. Estamos poniendo... Para ver al especialista. Pues una cifra que es escandalosa, pero de las más bajas, 3 meses, pero efectivamente en función de las especialidades pues se puede tardar 2 años en ser visto ese ciudadano por primera vez por un especialista. Que luego le va a pedir pruebas diagnósticas, que el promedio de lista de espera según la prueba diagnóstica pues puede rondar también entre los 3 y 6 meses, poniéndolo como muy corto y siendo muy generoso. Si el proceso de nuestro ciudadano que acude entra por la puerta habitual al sistema canario de salud, requiere una intervención quirúrgica, en función de la patología, pues esa intervención quirúrgica, la lista de espera puede ser el tiempo que tiene que esperar desde que tiene el resultado de sus pruebas diagnósticas y su especialista decide que hay que intervenirle, el tiempo puede variar desde los 6 meses hasta los 2 años. Y ahí se produce un problema gravísimo
que incrementa el gasto sanitario, que produce un empeoramiento en la calidad de vida de ese ciudadano que, pudiéndosele haber resuelto el problema, está esperando con esa dolencia, lo cual le obliga a tomar otro tipo de medidas, a hacer abuso de medicamentos que luego le condicionan otro tipo de efectos adversos que también tiene que tratar. Esta persona, normalmente, cuando se decide que debe ser intervenida, se le pide un preoperatorio. Y en un altísimo porcentaje de los casos, esos estudios que se le hacen para ver si se puede intervenir, caducan a los 6 meses. Es el pan nuestro de cada día, la cantidad de pacientes que tienen que repetirse por segunda y tercera vez ese preoperatorio porque sus pruebas prescriben. Han caducado antes de pasar, al procedimiento quirúrgico. Y Ramona Mendoza, cuando hablamos de la lista de esperas, el otro, digamos, asunto recurrente es el colapso de las urgencias, que también tienen que ver en parte con este asunto que estamos tratando. Desde tu punto de vista, ¿dónde está, digamos, la clave para que la gente entienda por qué se producen los colapsos que se producen en las urgencias? Bueno, los colapsos de urgencias se producen indudablemente porque hay poca satisfacción en las listas de espera y en los colapsos para los especialistas y para cualquier Si la gente médico, no quiere esperar a todo ese procedimiento que comentaba antes Katy, ¿no? Y piensa que yendo a las puertas de urgencias se les soluciona de modo inmediato su problema, cosa que no es real, porque en el servicio de urgencias pues, solucionan un problema puntual o urgente, pero indudablemente no van a solucionar un problema de lista de espera. Pero aparte de eso, los colapsos de urgencia se dan porque existen pacientes que necesitan un ingreso hospitalario y que a veces tienen que ser derivados a hospitales de primero o segundo nivel. O sea, para que me entiendan los oyentes, un hospital de tercer nivel es un hospital como el Hospital Universitario o el Hospital de la Candelaria, donde se operan, pues, digamos, son hospitales de alta tecnología. Y hay procesos que requieren poca tecnología y una cama hospitalaria pues, de menor nivel. Entonces, esos pacientes no van a ser ingresados en el hospital y pasan a ocupar un pasillo pendiente de una cama en otro hospital. Que son las imágenes estas de los pacientes en las camillas durante a lo mejor varios días en un servicio de urgencias esperando a que haya una cama, ¿no? Porque eso al fin y al cabo es lo que están esperando. Efectivamente, pero además yo creo que como consecuencia de la lentitud de las listas de espera no solo se producen los colapsos en las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas, como acaban de comentar ellos, sino que existe pues, una serie de condicionantes familiares, sociales, laborales, etcétera. O sea, esto implica un conflicto de toda la sociedad y en muchos ámbitos. Y los profesionales sanitarios no estamos lejos de esta realidad y además lo sufrimos doblemente, porque indudablemente ha aumentado el número de agresiones a los profesionales sanitarios por parte de los usuarios, dado su estado de irritación. Y la gente va teniendo menos paciencia cuando esta situación se alarga en el tiempo, supongo, ¿no? ¿Y a quién agreden? Pues al que está en la puerta. En la puerta está el profesional que le está atendiendo. O sea, llámese enfermero, médico, matrona, etcétera. Entonces, estamos teniendo últimamente pues, una serie de situaciones pues, nada agradables de los profesionales sanitarios, que además sufrimos el colapso del sistema también. Doblemente, como profesionales y como posibles usuarios. Este colapso de las urgencias y lo que hablamos antes de las listas de espera también provoca en ocasiones la suspensión de algunas intervenciones porque no da la cosa para más. No sé si el señor Levi Cabrera tiene alguna opinión al respecto. Sí, es un problema, eso sí es un problema claramente de gestión. Es que eso se ve evidente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay muchos de nuestros profesionales ven que diariamente pues tienen o tendrían programadas, por ejemplo, un otorrinolaringólogo tiene programada por la mañana o esta semana, o mañana mismo, pues 3 intervenciones o 4. Y resulta que muchas de ellas, cuando avisan a los pacientes, pues ya se han resuelto su problema. Entonces, si eso no se depura, vamos a tener a muchos cirujanos que durante la mañana, en vez de hacer 4 operaciones, hacen una y no tienen otra actividad quirúrgica. Porque administrativa, digamos, ¿no? Sí. No controlar... No, habría que tener claramente controlado quién está saliendo de la lista de espera porque el sistema no ha podido satisfacer su intervención. Y si
En ese caso el ciudadano tendría que moverse también a reclamar que si ha tenido que resolver el problema por otro lado, que la administración le indemnice o le repare de alguna manera su ineficiencia por no haberle dado una salida pronta. Al derecho a la sanidad pública. Hombre, de hecho tenemos un decreto que la consejera nombraba hace poco, que está en vigor desde el año pasado, sobre los tiempos de espera quirúrgicos. Y viene todos los procesos y los tiempos de espera que con su límite máximo, una vez se superen, el ciudadano tiene total derecho a reclamar que si resuelve su problema fuera del sistema público se le abone todo lo que haya tenido que pagar en resolver ese proceso. Con lo cual, a lo que iba es que si no se lleva un control exquisito de realmente, y no puede ser de hoy para mañana, porque lógicamente si vas a llamar o en 2 o 3 días vas a llamar a una persona porque tenía una operación de quitarse las adenoides pasado mañana y le llamas hoy y dices, no, porque claro, eso fue hace un año y yo tenía tal problema para respirar por la noche que me operé en un otorrino privado. Claro. Entonces, claro, habría que llamar a otra persona para programar ese día, para no tenerlo libre. Muchas veces, ¿qué sucede? Que al suspenderse intervenciones se desaprovecha el tiempo de rendimiento de los quirófanos, porque no se opera lo que se podría operar. Otro de los valores con los que se mide, digamos, la eficacia de un sistema sanitario, en este caso el canario que estamos hablando, es lo que se denomina la estancia media en hospital, es decir, el tiempo que la gente está ingresada en los hospitales. Si no tengo mal el dato, en el Hospital Universitario de Canarias estamos hablando que la media está entre los 8 y 11 días. Corríjame si estoy equivocado, y que además este dato supone que es uno de los índices más altos de todo el Estado. No sé si Katy Darias tiene alguna información más o coincide el dato que te estoy planteando. Bien, por supuesto el índice de estancias medias dependerá también del tipo de procesos que sufren los pacientes. A la mala gestión en la sanidad canaria no solo la podemos achacar a una falta de camas, sino también a una mala gestión de las pocas camas existentes. O sea, tenemos pocas y encima mal gestionadas. Y encima están mal gestionadas. Un ejemplo para que me entiendan todos los televidentes es cuando a un paciente se le ingresa un viernes, supuestamente para tener la cama ocupada, porque el lunes se interviene, y luego por distintos procedimientos o por distintas situaciones también de mala gestión, ese quirófano se suspende, pues por falta de por algún tema administrativo o por algún tema de retraso en alguna prueba diagnóstica, va a generar que ese paciente tenga que estar una serie de días añadidos a lo que realmente supone su proceso. Y está relacionado... Se agarra, digamos, una cosa que a lo mejor tiene que resolverse en 5 días, acaba siendo eso, 9 o 10 días. Sí, son a lo mejor 400 euros diarios de estancia hospitalaria, más lo que está dejando de trabajar el ciudadano, que a lo mejor es empleado de una empresa que está en IT y que está sustituido por otro, que el empresario tiene que pagar los 2 sueldos, es una cadena. Bien, dinero público en este caso. Por supuesto, en la sanidad nunca podemos hablar de grupos profesionales ni de problemas puntuales. La sanidad es algo que como derecho fundamental afecta luego en cadena a todos los espacios del funcionamiento de la sociedad. Temas laborales, mil cuestiones. Muchas veces no nos damos cuenta de que de decisiones que se toman en el aspecto sanitario tienen una gran influencia en el resto del ámbito de la sociedad. Porque, por ejemplo, curioso, ¿no? Que a lo mejor tú no te lo planteas como profesional sanitario, pero claro, yo cuando tengo que dar una baja a una persona por una enfermedad, pues claro, esa persona está trabajando en otra empresa que resulta que era el que atiende en la farmacia, por ejemplo, y el farmacéutico al estar de baja tiene que contratar a otro un tiempo porque tiene que sustituirlo. Eso en cualquier otra empresa. Que si todo está perfecto, pues no pasa nada, pero cuando hay deficiencias de funcionamiento, como en este caso que está contando la compañera, pues estás consumiendo un montón de días hospitalarios sin necesidad, porque eso se hace habitualmente. Porque para pillar la cama lo ingresas el viernes para tenerlo. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene? Claro. Es absurdo que tengas que tener ingresada una persona un fin de semana gastando días de estancia hospitalaria porque después no consigues la cama. ¿Coincides con esto, Ramón Mendoza? Bien, sí, pero además añadir que el tema de bajar las estancias medias, que ha sido una política establecida por parte de los gestores desde hace mucho tiempo y es uno de los objetivos primordiales, repercute también en los profesionales. Porque se sobrecarga a lo mejor al profesional, claro, ¿no? Sí, ya hablaba desde el principio de falta de plantilla y de ratios por debajo de todo el Estado. Si añadimos que la estancia se acorta, y para que me entiendan los televidentes,
significa que el paciente está ingresado en los días más agudos de su proceso, requiere más cuidado. Un paciente recién intervenido y que está solo 2 días hospitalizado requiere más cuidado que uno que lleva 7 días. O sea, los 2 primeros días requieren más atención y posteriormente pues un poquito menos. Entonces, el aumento de eso, igual que en los programas quirúrgicos, turno de mañana, turno de tarde, significa que hay muchos más pacientes intervenidos y todo eso repercute no solo en los servicios centrales, como puede ser quirófano, admisión, consulta, electros, etcétera, sino que además las unidades de hospitalización son las que se llevan la mayor presión y muchas veces con el mismo volumen de profesionales. Eso podría ser una de las causas de esto que he encontrado en los días previos a este debate, eso que llaman el síndrome del quemado que sufren evidentemente el personal sanitario. El burnout. Indudablemente, el burnout es uno de los factores más importantes. De hecho, muchos profesionales abandonan la profesión porque las expectativas laborales pues, son muy duras, muy duras. ¿Coincides con eso, Katia Daria? Coincido al 100%. Mucha parte de las plantillas gran cantidad de profesionales de la plantilla del Servicio Canario de Salud, ya sea por el alto índice de eventualidad, la llegada hace unos 15 años del contrato basura al sistema sanitario, altísimas cargas de trabajo, altísima presión asistencial, mala gestión, el trato directo al paciente, del cual no solo se sufre su propia patología y el contacto con el dolor, sino que además se sufren los perjuicios que se le causan a ese paciente por esa mala gestión, condicionan que en el mejor de los casos, repito, muchos profesionales abandonen la profesión. En el peor de los casos, pues acaban absolutamente quemados con fenómenos de despersonalización, de realización personal y se convierten pues prácticamente en seres... Un tema complicado porque al fin y al cabo están tratando diariamente con personas, ¿no? Y también conviene tener una actitud, digamos, positiva para enfrentarse todos los días pues, a los problemas que tienen que atender. Quería hablarles de otro asunto quería dejar sobre la mesa otro asunto que siempre sale cuando hablamos de la sanidad pública canaria y también, y especialmente porque analizando los datos también es diferente, la incidencia que tiene la sanidad privada dentro de nuestro sistema de salud. ¿Por qué lo digo? Pues porque son reiteradas las denuncias que en ocasiones oímos como simples ciudadanos, ya no solo como periodistas ni como profesionales sanitarios, respecto al peso cada vez más creciente que tiene la sanidad privada, con el agravante, si se me permite apuntarlo, que se suelen derivar a esa sanidad privada. En el caso de Tenerife parece ser que es mucho más evidente que en Gran Canaria, hay incluso diferencias muy claras. Se suelen derivar los casos, si se me permite la expresión, más rentables a la sanidad privada. Esto no parece que esté pensado con la cabeza de un administrador de lo público. No sé qué opina Levi Cabrera. Efectivamente. En los últimos 5 o 7 años, de un 10-15%, que era el presupuesto que se destinaba a la sanidad privada, ha subido casi a un 30-35%. Estamos hablando de los recursos públicos destinados para hacer o seguir tratamientos en la medicina privada. En la medicina privada, efectivamente, donde se ha doblado en los últimos años. Cada vez se conciertan más servicios y efectivamente, de lo que estábamos hablando antes, de aquellas operaciones que se suspendían y que nuestro cirujano del Hospital de la Candelaria o del Hospital Universitario de Canarias tenía programadas 4 operaciones, pero no operó sino una, pues la que operó era, por ejemplo, en el caso que estábamos comentando de un otorrinolaringólogo, posiblemente estaría operando a una persona que tuviera un cáncer de laringe. Posiblemente la operación de las vegetaciones o de quitar las amígdalas la habrían concertado con la privada, porque son operaciones técnicamente más sencillas y de bajo riesgo de complicaciones. O sea, me está usted diciendo que hay intervenciones que son, como bien dice, de bajo riesgo, entre comillas, más también, sencillas, más fáciles, más sencillas, y que al final resultan más rentables y que en vez de asumirlas por lo público, se derivan a lo privado, pues porque bueno, así se libera, digamos, esa carga del sector público y se ayuda al sector privado, ¿no? En Tenerife al menos. Katia Daria, ¿coincides con lo que dice Levi Cabrera? Coincido absolutamente, además es que es un tema que da hasta vergüenza decirlo, perdonando que hable de una manera tan llana, pero los pacientes que pasan días y días en los pasillos de urgencias en espera de una cama suelen ser pacientes con muchas patologías y patologías muy complicadas y sobre todo personas mayores. ¿Por qué? Porque los conciertos que están ahora mismo establecidos entre el Servicio Canario de Salud y la privada
le permiten a estas clínicas privadas concertadas seleccionar ya de la lista de espera quirúrgica pacientes que ya han sido estudiados y que están diagnosticados. O sea, los responsables de la sanidad privada, en este caso los gestores de la sanidad privada. Seleccionan aquellos casos económicamente más rentables y que potencialmente vayan a presentar menor cantidad de complicaciones, con lo cual no se les va a encarecer este negocio. O sea, eligen a sus pacientes de las listas de pacientes del sistema sanitario público. Porque si no, nuestros mayores y nuestros enfermos más graves no estarían en el pasillo de urgencias ni del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria ni del Universitario esperando una cama, sino que directamente serían derivados a estas clínicas privadas concertadas, tendrían allí pues la atención que necesitan, ¿no? Entonces esto es absolutamente escandaloso y es un problema, como muy bien se ha mencionado aquí, que es especialmente más grave en la isla de Tenerife porque, digamos, los empresarios de la sanidad privada en Tenerife son especialmente protegidos de alguna manera o incentivados o no tengo la expresión exacta. Son mejor tratados. Son mejor tratados por el gobierno de Coalición Canaria. O sea, es un tema escandaloso, es un tema, si se quiere, de juzgado de guardia. Yo no sé si tendrá que ver con el color político, pero preparando el debate saltaba un dato, por ejemplo, que Canarias y Cataluña eran las dos comunidades autónomas donde más presencia de la sanidad privada había. O sea, yo no sé si este dato también puede aportar un poquito de luz respecto a lo que estamos hablando. Ramón Mendoza, ¿coincides tú también en el planteamiento del resto de la mesa? Bien, en principio sí, decir que Cataluña tradicionalmente ha tenido una fuerza muy importante en la sanidad privada y la mutua, incluso cuando nosotros éramos Insalud. Decir de la sanidad canaria que efectivamente en el caso de Tenerife pues existe mucho más concierto con la privada que en el caso de La Palma y que desde hace años se ha visto que se ha ido hacia los procesos quirúrgicos. O sea, porque antes eran procesos médicos y es donde se derivaban todos estos pacientes que hablábamos en principio, que llegaban a las urgencias y que requerían, digamos, menos cuidado. Pacientes para hospitales, de lo que hablábamos de hospitales de primero y segundo nivel. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la actividad privada se ha volcado en lo que era listas de espera quirúrgica y ha pactado una serie de procesos para intervenirlo y efectivamente seleccionan a aquellos pacientes que no tienen aparentemente riesgo de complicaciones posoperatorias y todos aquellos que tienen o posibles complicaciones o patologías al parecer no rentables, pues son los que asumimos en la sanidad pública. Un tema recurrente en plena campaña electoral, donde estamos ya en las puertas de una nueva campaña electoral, nos están bombardeando con informaciones respecto a esos hospitales, y pongo lo de hospitales en cursiva también, del norte y del sur de la isla. La pregunta que se hace a la gente, más allá de lo que pueden decir los responsables políticos de cada momento y en cualquier administración, es: ¿esos son hospitales de verdad o son hospitales a medias? Me gustaría conocer la opinión de ustedes como profesionales de la sanidad. ¿Qué opinión tienes al respecto, Levi? Esperemos que sea un hospital de verdad. En principio, el proyecto era un hospital sociosanitario, pero se han comprometido a que se va a equipar también como si fuera un hospital comarcal. A diferencia, una cosa que es importante en cuanto a la distribución de recursos en el terreno peninsular y el canario, es que aquí hay muy poquitos hospitales comarcales. En el caso de Gran Canaria, en las Islas Mayores, deberían haber más. Es verdad que el hospital, por ejemplo, del Hierro, efectivamente, para los habitantes que tiene, al ser área de salud, pues tiene que estar ahí, y a lo mejor podría estar menos justificado tener un hospital de esas dimensiones para la población que atiende. Pero hay que tenerlo porque es una isla y tiene que ser así en el caso del archipiélago. Pero en las Islas Mayores, pues ya por la población el incremento poblacional que hemos tenido, los recursos ya se han quedado más limitados y nos hace falta un hospital comarcal en el norte y en el sur, pero es que nos hace falta un tercer hospital incluso, un hospital terciario, porque como decía la compañera, se necesita un hospital terciario, que es el que tiene alto nivel de tecnología y todas las especialidades, por cada 250.000 habitantes, más o menos, que es lo que se define en el área de salud. Pues ya está, tenemos 1 millón de habitantes, pues ya me dirán. Está claro. Efectivamente. Lo que quería también matizar es que lo que es muy importante es potenciar la atención primaria, porque todo lo que estamos hablando se resuelve si se gestiona mejor el sistema. Hay que invertir más recursos en la atención primaria, por lo que decía la compañera.
muchos diabéticos, hipertensos, problemas de obesidad, de colesterol, terminan en trasplante renal, en trasplante cardíaco, en problemas en diálisis y tal, porque no se ha hecho más inversión en promoción y prevención. Claro. Hay que potenciar muchísimo la atención primaria, que eso es lo que va a descolapsar el segundo nivel, que también está taponado, que son los especialistas, ¿no?, del ambulatorio, para que después no lleguen esas riadas de enfermos que quieren resolver su problema en el hospital, y no es ahí donde hay que atacar en el primer sitio. Katy Arias, ¿hospitales del norte y del sur son de verdad, como te preguntaba antes? Hospitales del norte y del sur nacen como centros sociosanitarios y a través de la presión social, pues parece ser, han dicho, que se van a equipar pues con servicios de urgencias, quirófanos de cirugía mayor ambulatoria y pocas, pero algunas camas de corta y media estancia. Efectivamente no van a resolver, aunque los planteen como hospitales dotados con esos servicios de urgencia y esos quirófanos, no van a resolver el problema de la sanidad, ni el colapso de las urgencias, ni el problema de las listas de espera, porque ya van a nacer pequeños. Son unos hospitales que están demandando ya la creación de nuevas instalaciones. Por otro lado, con respecto a lo que comentaba el compañero, resulta curioso cómo se celebra, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Canarias, la realización de 1000 trasplantes renales. Esos 1000 trasplantes renales, lo único que significan es que ha habido un fracaso en la prevención de complicaciones asociadas a la diabetes, con lo cual si hubiésemos invertido el dinero de esos trasplantes en promoción de salud, prevención de la enfermedad y hábitos de vida saludables, nos ha ahorrado muchos problemas. A nivel de atención primaria, pues probablemente no estaríamos... Habría habido que hacer menos trasplantes. Habría habido que conmemorar 500. Menos trasplantes. Y por otro lado, sí. El tema de lo que es la situación socioeconómica en Canarias. A nivel general, no solo en sanidad, los salarios más bajos del Estado, con las jornadas laborales más amplias y con la cesta de la compra más cara, que evitan que el ciudadano pueda acceder a una alimentación sana, porque esos alimentos sanos están fuera del alcance de su poder adquisitivo. Entonces eso también condiciona temas de hipertensión, obesidad, colesterol. Toda esa sociedad canaria más enferma tiene su raíz en una situación socioeconómica mala. Pues yo lamento decirles que nos hemos quedado sin tiempo. Sinceramente, ha pasado volando y una semana más nos quedamos con ganas de seguir tratando temas con nuestros invitados. Nosotros esperamos que como televidentes ustedes hayan, si me lo permiten, aprendido algo más, o se vayan hoy, cuando apaguen la televisión, se vayan a la cama y piensen que, bueno, que ya saben algo más de cómo funciona y por qué consideramos muchos ciudadanos que esta sanidad es manifiestamente mejorable. A nosotros no nos queda nada más que despedirnos y esperarles la próxima semana. Muchas gracias.